Bendiciones, ¿cómo están todos? Bendito sea el Eterno. Le damos gracias al Señor nuestro Dios porque ha sido bueno con nosotros. Gracias al Eterno estamos aquí, nos ha fortalecido, nos ha dado la oportunidad de reunirnos. Vamos a compartir la palabra del Señor con su ayuda. Pensando un poco en lo que hablaba el Roé Keiner ahorita, de que un poco jocoso, él decía: por el Mesías sí estamos dispuestos aún a poner la cabeza sobre una lámina y que nos la quiten, que es duro y que ¿quién se atreve a decir eso así como tan a la ligera? ¿Sabe qué? Ese día se acerca, y escuchando precisamente al Roé en estas enseñanzas que ha estado dando en los últimos días sobre el tema de la segunda venida del Señor, sobre lo que tradicionalmente se ha enseñado sobre la segunda venida, sobre el rapto de la iglesia, como se conoce tradicionalmente este tema en la teología cristiana, pensaba en cómo la falta de instrucción en la Escritura puede ser tan determinante en la vida de una generación. De hecho, la misma Escritura dice: este pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero dice también la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres para decidir, libres para escoger lo mejor, libres para tomar las mejores decisiones, aquello que propenda por la preservación de la vida, de la paz, de nuestras familias, de nuestro bienestar. Y es determinante el uso que le demos a la Escritura y al estudio escritural a este respecto. En la anterior reunión el Roé hablaba sobre la venida del Señor y nos dejó, en una de las cosas que él dijo: no voy a seguir yo con la ¿cómo se dice? Ahorita me olvidó. Con la serie, no voy a seguir con la serie de él tiene su serie. Voy a hablar y le voy dando el tema de la verdad os hará libres. Ese es el tema, la verdad os hará libres. Y no voy a seguir con la serie de él, pero algo que me llamó la atención en lo que enseñó el Roé en la ocasión anterior es que dice la Escritura en Mateo capítulo 24. Abran sus Biblias y busquen ese texto. Vamos hoy a meditar en Mateo capítulo 24. Versículo 29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Si es tan clara la Escritura, mantenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 24 de Mateo, porque vamos a estar estudiándolo en esta hora con ayuda del Eterno. Si es tan claro en la Escritura que la venida del Señor se dará luego de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación que vendrá, pues dice la Escritura en este mismo capítulo, versículos anteriores: y habrá tribulación en la tierra cual no la ha habido nunca ni la volverá a ver. Así que esto es lo que se conoce teológica y tradicionalmente como la gran tribulación. Si es después de eso que se da o que tiene lugar la segunda venida de nuestro Señor Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, ¿por qué es tan contraria a la enseñanza tradicional en las iglesias, mayormente las evangélicas y las católicas? ¿Por qué? ¿Dónde nace todo eso? El Rey mencionó algo acerca del dispensacionalismo en la reunión anterior. ¿Cuántos aquí saben qué es el dispensacionalismo? Más o menos. Bien, no vamos a explicar el tema a profundidad, pero básicamente es una teoría que nació a partir de los principios de los 1800, siglo XIX. Según algunos estudiosos, viene de algunos teólogos católicos separatistas, si está bien la expresión ahí, unos católicos que pensaban un poco distinto a la tradición católica, y ellos fueron quienes fundamentaron eso. Luego, por esta influencia y como estaba, digamos, más o menos calientico lo de la reforma, los teólogos protestantes evangélicos se adhirieron, adoptaron esta teología. Es bastante conveniente para el cristianismo protestante, que se mofa de alguna manera de ser el pueblo escogido por Dios, aquel pueblo por el cual Dios reemplazó a su pueblo Israel. Entonces lo adoptaron, y básicamente esta teoría del dispensacionalismo dice que Dios ha administrado su obra de la creación por casas temporales, que es donde se usa la palabra dispensación, que en realidad usted no encuentra sino como 2 o 3 veces esa palabra en toda la Escritura, para hablar de un contexto muy distinto. Y Dios así ha administrado la creación, el tiempo, el universo.
la gracia, la inocencia, la conciencia, la ley, y luego esto vendrá el tiempo de la tribulación, etcétera. Pero ¿de dónde nace todo eso? ¿Dónde está la evidencia escritural? Si usted estudia el tema rapto de la iglesia o el tema del dispensacionalismo, le darán de todo, le citarán de todo, menos versículos bíblicos, porque no hay, salvo algunos casos aislados que vamos a ver con ayuda del Eterno su verdadera aplicación. Entonces, vamos a analizar un poco. Voy a empezar por el punto 4 aquí en mis apuntes y luego empezamos por el punto 1. Pero no, vamos a sentar esto como base, como parte de la introducción. Pensaba dejarlo para más adelante, pero creo conveniente tocarlo ahora. Entonces vamos a ver dónde nace este asunto del rapto pretribulacional. Y luego entraremos de lleno a nuestro tema de la importancia de por qué la verdad es la que nos hace libres. Y lo importante que es que nosotros tengamos claros los conceptos bíblicos y cómo la verdad nos puede llevar a preservar la existencia, la vida, el cuello nuestro y el de nuestras familias. Y cómo para aquellos que la desconocen puede resultar terriblemente trágico. Dijo, por ejemplo, nuestro santo maestro: la luz vino a este mundo y los hombres la aborrecieron, porque amaban más las tinieblas que la luz, porque temían venir a la luz, porque sus obras eran malas. Así que es entendible de alguna manera cómo muchos han adoptado esta corriente teológica de pensar de que Dios algún día enviará a Jesucristo, y voy a estar usando la mayoría del tiempo la nomenclatura tradicional, dado que sin la intención de ofender ningún credo, pero vamos a referirnos a la tradición en cuanto al tema. Entonces por eso vamos a hablar de Jesucristo, rapto de la iglesia y ese tipo de apelativos. ¿Estamos? Entonces por eso muchos hombres no vienen, porque es conveniente estar del lado de las tinieblas. Entiéndase tinieblas como oscuridad respecto a la escritura, porque es más conveniente yo esperar acá a pasar a hacer una confesión de fe, decir te acepto como mi Salvador. El problema es que Yeshua o Jesús es Salvador, lo acepte yo o no. Pero es conveniente hacer eso y esperar que algún día Él venga por mí. Cuando la cosa aquí se vaya a poner complicada, simplemente Él me saque, me lleve y aquí se quede castigando a los judíos y a los que no piensen como yo. Eso es fácil, de alguna manera por eso fue tan conveniente recibirla. Pero ¿dónde se originó? ¿De dónde sacan ellos la base escritural? En realidad, quiero comentarles que este fue precisamente uno de los temas que a mí me hizo adherir al tema de las raíces hebreas y a la expresión de fe que ahora practicamos nosotros, el tema del rapto de la iglesia. Resulta que siempre hubo en mí inquietudes. Yo dije, Señor, bueno, el tema del rapto de la iglesia me creaba cosquillas, me parecía que era muy cuentos de los hermanos Grimm, muy pintoresco, muy fábula, muy cosa, que de repente va gente en aviones y se estrellan los aviones y la gente sale volando y el cuerpo se queda aquí, o la ropa era la que se escurre, ¿no? La ropa se escurre. Todo lo que pasa en las películas cristianas y lo que más o menos ilustra cuando predica un predicador. Valga la redundancia, discúlpenme. Y estando en esa cuestión y estudiando teología, resulta que el tema en la teología cristiana, vaya a cualquier seminario, lo evaden mucho. Si hay un tema que casi no se toca en la teología cristiana, es la escatología. Entonces teníamos como parte de nuestro pensum, teníamos un seminario con el doctor Armando Alducin, ¿lo conoce? Es un escatólogo, un teólogo cristiano reconocido, famoso, ha estado tomando mucha fuerza ahorita. Y él es bastante tradicional, bastante conservador en su enseñanza. Y venía a Bogotá y tuvimos uno. Y yo dije, bueno, aquí todos se me van a despejar las dudas. Pero antes de viajar, yo le dije, Señor, muéstrame, confírmame qué tengo, por qué estas inquietudes, y ha sido lo que se ha enseñado y grandes siervos tuyos lo enseñan. Y una noche me soñé con el rapto de la iglesia, que yo era raptado y era absorbido aquí. Me iba y en las nubes y tan chévere, y ver cómo me elevaba y el mundo se quedaba ahí. Me desperté y yo dije, yo no tengo por qué estar dudando de esto. Y un temor, y bueno, qué chévere, si es hoy me voy. Como a los 3 días me entró otra vez la desazón, diciendo, puede que yo me lo haya soñado. Y de paso les voy diciendo, hay tantas cosas que decir hoy, pero les voy diciendo, la escritura dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Nuestro corazón nos engaña. Hace unos días, y les pido que me ayuden a acordar, porque como les dije, hay muchas cosas que decir y tal vez por irme yendo por tantas cosas que se abren, voy perdiendo el hilo. Por eso voy a estar, y les pido que me recuerden si acaso se me voy. Hace unos días hablaba con un pastor tradicional, cristiano, de esos, muy correcto, un hombre que ve visiones, ve sueños, ve todo esto, y se cumplen las cosas, y es en su modo de vivir es bastante, digamos, ascético, santo, de muy buen proceder, de muy buen carácter.
Hablábamos del tema y me consultaba qué pensábamos nosotros y obviamente más o menos por encima le expliqué lo que creemos. Y él me decía, no, hermano. Y hacía una exégesis de la escritura, pero a mí me ardían las extrañas por dentro de él. Como decía, es que si usted ve la palabra iglesia después de Apocalipsis 5 no se vuelve a mencionar la palabra iglesia, entonces significa que la iglesia está en el cielo. Así, son unos machetazos. Y entonces dijo, es que por ejemplo, vea, ¿ustedes cómo explican lo de los 3 días y 3 noches que el maestro debía para darle cumplimiento a la profecía estar en el centro de la tierra? Le explicaba que él no murió como tradicionalmente se enseña el viernes para resucitar el domingo porque no hay 3 días y 3 noches. Le expliqué más o menos cómo sacamos las cuentas, cómo él murió por ahí un miércoles, resucitó más o menos a esta hora, un Shabbat a la caída del sol y ahí le da cumplimiento. Dijo, no, es viernes, pero usted cuenta el viernes, el sábado y el domingo, pero si madrugó a resucitar el domingo, dice, no importa, se cuenta. Y la noche se cuenta, la noche del viernes, la del sábado, pero el domingo ya está resucitado. Dijo, se cuenta la noche del jueves, porque como el viernes para los hebreos empieza con el jueves en la tarde, entonces también se cuenta la noche del jueves. A mí yo me erizaba por dentro y yo no le decía nada por respeto. Entonces yo, bueno, me callaba. Cuando llegamos a casa, porque íbamos a hacer por ahí un negocio con el hombre y eso, estábamos ahí, me invitó a tomarme un agua de panelita de hierbas muy rica y me coge ese señor. Hermano, hay que pensar bien en el camino que tomamos, usted qué respaldo tiene, usted pudo haber trabajado, porque yo pertenecía a esa denominación, con nosotros y tiene el respaldo de esta denominación, si pasa algo usted sabe que esto tiene muchos años, mucha trayectoria, pero si de repente donde usted está eso se acaba, ¿quién lo respalda? Usted queda solo por ahí tirado. No, usted tiene que... Yo dije, hermano, pero es que la escritura dice esto y le di, así yo hablaba un poquito, hablaba 1 minuto y él hablaba 10. Dijo, no es así, hermano, si fuera así Dios no le mostraría a uno cosas, Dios no me mostraría sueños y se cumplieran, Dios no me mostraría cosas de mis hijos y mis hijos hoy están aquí. Lo hizo quedar mal uno que llegó al rato como un gamín. Más allá de que no hubiera sido así, el punto es que el criterio para establecer la verdad no es el corazón, no es la honestidad con la que yo proclame una verdad que creo, la honestidad interior, emocional, porque uno puede estar honestamente equivocado. La verdad se establece con base a la realidad, nos guste o no, nos haga sentir bien o no, es así. Entonces, gracias a Dios que no perdí el hilo, vuelvo a lo que les contaba. Estaba en mi búsqueda ahí, en mi análisis, y dije, Señor, no me sigue convenciendo aunque me lo haya soñado. Entonces llegó el día del seminario con el doctor Alducin, y claro, el hombre allá, ese es su tema favorito. Y cuando sea el rapto de la iglesia, ¿verdad? El Señor vendrá por sus escogidos. ¿Y cuántos se van con nosotros? Y dele, y el hombre con versículo, y dele cosa, y cogía. Resulta que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra aquí, arrebatados, es de donde es lo único, es el ancla donde ellos sacan y desprenden todo su comentario y toda su fe dispensacionalista. ¿Por qué? Arrebatados en el griego es la palabra arpazo, paso en el griego. Y como se ha enseñado tradicionalmente, significa, entre otras cosas, ser tomado abruptamente, ser tomado de one, así, de una, rápido, vámonos. Esto es. Entonces, de ahí salió todo. Que como el Señor vendrá algún día, pues lo prometió, y aquí habla de un rapto, seremos tomados con él en el aire, eso se da de una, así, arrebatador. Entonces, eso no puede ser la venida del Señor, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, ya, desde ahí. Y ahí va a ser toda la teología. Increíblemente, busque otro texto y no lo encontrará. Lo que este doctor Alducin, que lo respeto y me parece muy buen maestro y considero que dentro del cristianismo es de lo mejor que hay ahorita, era precisamente, él era rapto postribulacional, más o menos como nosotros. Un momento en su vida en que tuvo una crisis personal y eso lo llevó a consultar con testigos de Jehová, con adventistas, con judíos, con católicos, con cristianos, con teólogos tradicionales, y todo eso lo llevó a formular esto, lo que tradicionalmente se enseña. Por eso les digo, no importa lo que yo viva, es lo que dice la Escritura. Entonces, lo que este señor nos decía es que la palabra arpazo en el griego, que aquí se tradujo como seremos arrebatados juntamente con ellos, aunque sí es tomar con violencia, tomar de una, llegar y sin previo aviso decir, vengo por ustedes. El uso que se le da en el griego de su época, en la escritura griega, en libros de historia y demás, así como en la misma escritura, no nos habla de llevarse gente para el cielo. Por ejemplo, Juan 6:15 dice,
pero entendiendo Yeshua, que iban a venir para apoderarse ahí es arpazo, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y la Biblia no nos habla de que Yeshua tenía que ser raptado, y mucho menos por los seres humanos. Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado. ¿Cuál es la palabra griega? Arpazo, para Dios y para su trono, para el trono de Dios, para reinar, una referencia al Mesías. La palabra arpazo es usada en las escrituras y en la literatura griega para expresar cuando un rey, escúchenme, cuando un rey iba y invadía un territorio, iba a guerra contra otra nación y vencía, entonces tenía que ir, venía por sus súbditos, los recogía, los tomaba abruptamente después de vencer, iba a ese lugar a establecerse como rey, a que el pueblo lo coronara rey, a que el pueblo lo dictaminara, lo decretara rey, y a la vista de todas las demás naciones y a la vista de todos, él era coronado. Ese es el uso de la palabra arpazo. Así que cuando el maestro nos está diciendo, a través de Rabino Shaul, todos seremos arrebatados, lo que nos está diciendo es que un rey que venció, Yeshua nuestro Mesías, que el Eterno engrandezca su nombre y su reino. Y él vendrá un día a tomarnos, porque lo prometió, y dice la Escritura, enviará a sus ángeles a tomar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. ¿Para qué? Para que vayamos a coronarle rey en Jerusalén. Él no ha sido coronado rey en Jerusalén. Él fue victorioso, él obtuvo la victoria allá, pero no ha sido coronado y tiene que serlo. La Escritura nos deja ver en los Salmos sobre todos. Por tanto, Dios te escogió y te puso por rey sobre todos, un rey eternamente y para siempre. Tiene que ser así. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora sí vamos al punto 1 de mis apuntes. Vamos a analizar entonces, partiendo desde ahí, cuál es el daño que se causa cuando no se enseña la Escritura como debe serse, cuando no hay verdad y por tanto no somos libres. Si la verdad nos hace libres, la mentira nos hace esclavos. No, esclavos de nuestros propios pensamientos, y eso nos puede llevar a malas cosas. Dice la Escritura en Mateo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tiene que ser uno demasiado cerrado de mente para aceptar lo que el dispensacionalismo tradicional ha enseñado a este respecto. Dicen que este capítulo de Mateo no es para la comunidad del Mesías, no es para la iglesia, que la iglesia ha sido raptada antes, que esto es para los judíos que se quedan, pero hay que ser muy cerrado de mente, pues Dios nos deja ver en la Escritura que aquí Yeshua le está hablando a sus discípulos. Se le acercaron, ¿quiénes? Sus discípulos, y le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Es claro que no le están preguntando por algo y él les va a responder sobre otro tema, sobre otra cosa. Entonces, teniendo eso como base, vamos a ver algunas cosas, algunas consecuencias de lo que la mentira puede causar. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24, versículo 4. Yo les pido que estén pendientes, concentrados y con sus Biblias abiertas para no quedar perdidos. Mateo 24, 4 dice: mirad que nadie os engañe. La palabra engañar, en este caso, es planos, en el griego, de donde viene la palabra planeta. Planos, en el griego, planos. Y planeta significa básicamente estrella errante. La idea de esta palabra planos, en el griego, que se quiere transmitir es llevar por mal camino o causar a errar. Cuando el Señor dice aquí: mirad que nadie os engañe, nos está diciendo: miren que nadie lo lleve por el mal camino a errar. Pero esta palabra es algo pasiva en el griego, no lleva el peso de la decepción. Es decir, no le está diciendo: mire que nadie os engañe, nadie los conduzca a la maldad o al error. Lo que Yeshua nos está diciendo es algo semejante a lo que dice en Mateo 15, 14: cuando el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. La idea de esa palabra planos aquí es cuando alguien es engañado sin la mala intención. Así que esto es aún más peligroso, porque si viene José Luis de Jesús Miranda, aunque muchos lo han seguido, para nosotros es relativamente fácil resistirle, ¿verdad? Viene diciendo que es Jesucristo. Eso es algo demasiado atrevido.
Pero cuando hay una persona como estos teólogos tradicionales, como muy buenos pastores como el que le comenté, y empiezan a educar al pueblo, a enseñarle que hermano, tranquilo, gócese, viva para el Señor, sírvale, pero no se preocupe que nosotros no vamos a sufrir. Cuando el sufrimiento venga, nosotros de aquí nos vamos a ir es como un rayo, como un abrir y cerrar de ojos. Y usa la escritura, así, macheteada. Lo tremendo es que el Señor nos está alertando y dice, miren que nadie los engañe. Miren que una persona, por mayor buena intención que tenga, por muy bien intencionado, por muy justo que se vea, nos puede estar guiando a un error, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. De esa manera los dos van a caer al hoyo. En el Evangelio de Lucas, yo les advertí que iba a estar hablando en estos términos, porque estamos tratando un tema que tradicionalmente ha enseñado el cristianismo. En el Evangelio de Lucas nos encontramos otra advertencia muy crítica de Yeshua, que tiene que ver precisamente con su regreso y con la decepción que ha sido profetizada que se dará en la iglesia cristiana. Lucas 21:8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Miren lo que dice la escritura, otra vez dice Yeshua, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y algo más dirán, y el tiempo está cerca. Aquellos que van a estar extraviando a las congregaciones, a las iglesias, que van a estar enseñando toda esta doctrina, ya no hablo más en futuro, no es que van a estar enseñando, que van a estar enseñando en palabras del Mesías. Nosotros tenemos que decir que han estado enseñando. Aquellos que han estado enseñando y extraviando a las congregaciones, a las iglesias en estos tiempos finales, lo que proclaman, dice Yeshua que lo que proclamarán es que Jesús el Cristo, Jesucristo, Yeshua el Mesías, y el tiempo de su regreso están eminentemente cerca. Las palabras para está cerca en griego, eso que fue traducido como y el tiempo está cerca, son, yo para el griego soy regular, sunelauno. Está cerca son sunelauno, lo que significa manejar juntos con intensidad. Y otra palabra, egipso, lo cual significa aproximarse cercanamente. Miren esto, el tiempo está cerca, en griego es sunelauno, egipso. Sunelauno es manejar con intensidad, manejar juntos con intensidad, y egipso, aproximarse cercanamente. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que está diciendo el maestro? Los maestros que van a venir a enseñar, a engañar a la iglesia, van a venir diciendo, el tiempo del Señor está al alcance de la mano. Él puede venir en cualquier momento por su congregación, así y ya. El maestro está previendo el desastre exegético, el desastre educacional que se iba a dar dentro de la comunidad de creyentes en el Mesías, que deriva en lo que hoy es el cristianismo tradicional, al cual nosotros también estuvimos adheridos. Él está diciendo, entre otras cosas, por eso salimos de ahí, porque descubrimos que no era así. Tengan eso en cuenta, los falsos maestros no van a venir, por eso dice la escritura, como lobos disfrazados de ovejas, porque van a venir es como ovejas, con mansedumbre, con muy buena actitud, pareciendo santos, pero en realidad no es así. Y dice la escritura, y no es de extrañarnos, porque el mismo Satán se viste como ángel de luz. Y uno dice, no, pero es muy bien intencionado, es un alma de Dios, ese pastor no le hace mal a nadie, ese predicador no le hace mal a nadie. Pero el maestro está diciendo, vendrán maestros que dirán, viene el Cristo, viene el Mesías, su tiempo está cerca. Es tremendo porque esto es fácil de convencer a muchos, esto es fácil de engañar a muchos, y más adelante vamos a ver las terribles consecuencias que esto puede causar. Dice la escritura que el maestro dijo, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Qué quiere decir? No lo sigan, no presten atención a su enseñanza, por más buena gente que se vean, por más que oren y pasen milagros, porque ¿qué dijo la escritura? En Mateo 24, léalo con discernimiento en su casa, vendrán muchos y harán señales en mi nombre. No importa que se hagan milagros en el nombre de Jesús. Como dijo alguna vez un pastor, yo para aceptar su fe es muy complicado.
porque yo he hecho milagros, yo he orado. Me dijo un día, el Cristo, usted me enseña con la escritura y me deja sin palabras, pero el Cristo que yo predico es aquel que yo pongo las manos y se levantan enfermos, es aquel que yo oro y problemas se solucionan, es aquel que oro a gente que no tiene comida y de repente le llega a un mercado. Y le metió el ímpetu. Le dije, chévere, pero la escritura dice, por ejemplo a Moisés, si viene algún hombre diera una palabra y se cumpliere, hiciere señales y milagros, pero su doctrina, su enseñanza es contraria a la Torá, ténganlo por mentiroso. Con presunción ha hablado el tal profeta. No importa que se cumpla, no importa que oren en el nombre de Jesús y sucedan milagros. Como les dije ahorita, esa no es la base para establecer la verdad. Sigamos en Mateo 24, vamos al versículo 10. Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a empezar a ver las consecuencias de esta enseñanza, en lo que puede derivar este tipo de doctrina para la gente que le va a corresponder vivir esto, que no es otra que nuestra generación. ¿No escucharon ayer lo que andaba por ahí en las redes? Un grupo de extremistas islámicos tomaron Bakash creo que se llama la ciudad. ¿No vieron ustedes? Se me va de la mente. Creo que Bakash, una ciudad cristiana en Irak, es verdad. Tenían un montón de jóvenes, niños, ancianos, parejas, de todo, contra el piso tirados y decapitándolos. ¿Qué dice Apocalipsis? Levanté y abrí mis ojos y vi las almas de los decapitados debajo del altar. Entonces, ¿a dónde vamos a decir que eso es para ¿cuándo vendrá? Puede ser hoy, como puede ser en 100 años, hermano. No, ese mensaje ya está mandado a recoger. Eso de que puede ser hoy o en 100 años, no. Eso es casi que ya, eso está empezando. Estamos, como dice el maestro en la Biblia, en este capítulo 24 de Mateo, aún no es el fin, es el comienzo de los dolores de parto de la mujer encinta. Pero eso ya se ve. No se dan cuenta de lo que está pasando, que Rusia está otra vez en tensión con Estados Unidos y con China por la ubicación de armas y tanques de guerra y bueno, todos estos aparatejos militares que tienen en la zona de Oriente, por allá en África, Asia y esa zona. ¿No es eso el lugar donde está Israel ubicado? ¿No es cierto que con un pestañeo y con un mal paso que se dé, eso va a terminar en una guerra tremenda? Y no es cierto que eso va a afectar directamente a Israel y a todos los que creemos esta fe. No es cierto que aunque la religión supuestamente pasó de moda, otra vez está tomando fuerza. Otra vez la palabra Dios, refiérase a Hashem o a Alá o a Jesucristo o a lo que las diferentes religiones tienen por Dios, está cobrando preponderancia hoy en el tema político. ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que otra vez por CNN hay historiadores y politólogos discutiendo y hablando sobre el asunto de Dios en medio de toda esta crisis? Todo eso se veía venir. Todo eso está pasando a la vista de nuestros ojos. Pero dice la escritura en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra aquí, tropezarán, recuerdan que no seáis tropiezos, recuerdan que la Biblia es una Biblia normal, Reina Valera trae ahí un numerito y abajo viene escandalizo o algo así. ¿Han visto? En griego es la palabra escandalizo. Y la idea de que muchos tropezarán es la idea de que este tipo de enseñanza se volverá una trampa. Escandalizo significa trampa, pero no esa trampa mediante la cual yo voy y persigo, como lo que se va a dar, el tiempo de la persecución, de que van a perseguir al creyente en el Mesías, al creyente en Dios para decapitarlo, sino que aquí se refiere específicamente a esa trampa. La palabra griega aquí que se usa es cuando se le cierne una trampa a la víctima dentro de su propio medio ambiente. Ese es el uso que se le da a esa palabra que aquí se traduce como muchos tropezarán. Es decir, es esa trampa en la que cae cuando la víctima dentro de su propio sistema, dentro de su propio hábitat, con un hoyito que él mismo hizo, probablemente se le ponen unas hojitas y ahí cae. ¿Qué es lo que quiere decir la escritura? Esto que viene se va a dar de un modo en que sistemático. Se empezó con el dispensacionalismo que hemos estado hablando, tradicional. No, Dios desechó a Israel, después lo va a volver a tratar con ellos, pero simplemente escogió a la iglesia porque creyó. Y fue suave, y no hubo mucho alboroto.
Después se empezó a abundar y fueron sacando cada una de las dispensaciones. Hoy eso derivó en lo que hemos estado hablando, esa enseñanza de la doctrina rapto pretribulacional. Y todo eso es lo que va a llevar a muchos a tropezar, a lo que dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. La misma Biblia que nos hizo libres en algún tiempo y a muchos los ha hecho libres, los va a llevar, por falta de inquirir y profundizar, a caer por la mala enseñanza. En aquel día, cuando muchos vean que no vino ese rapto pretribulacional, de que no fueron raptados, van a decepcionarse, van a llegar de un punto y decir, no estuve listo, pasó y no lo vi, me lo perdí. Y va a haber una gran decepción, al punto de que creyentes van a negar a sus propios familiares, van a acusar, porque aquí dice, muchos se entregarán. ¿A quiénes? A los perseguidores, a esos contrarios que nosotros creemos que como se ven las cosas son islamitas, musulmanes. Ellos son los que van a ejecutar la persecución. De algún modo, por cómo va el mundo, por la importancia que están tomando las naciones musulmanas en el mundo y en cuanto a la economía, parece ser que el antimesías va a ser de fe. Por eso algunos han postulado a Barack Obama. Van a ser, de algún modo, va a tener una creencia firme en Alá. Muchos dicen no, pero es imposible porque la Biblia dice que va a ser nombrado como rey. Incluso los judíos van a ser engañados y los judíos no pueden aceptar a un rey, a un mesías que no sea judío, ¿verdad? Que es como va a ser musulmán. También sabemos que las cosas se están dando y que están habiendo pactos religiosos de unión de religiones, católicos, cristianos, musulmanes y hasta judíos. Entonces no es de extrañarnos. El punto es que dice la Escritura que por esa decepción muchos van a tropezar, muchos van a caer en el engaño y se van a entregar. Vea, ese pastor que me engañó, allá está, vaya, cáigale. Decapítenlo si adhiere a esto. Y muchos, por ser recibidos, cuando venga la persecución, no, yo soy de ustedes. Tan de ustedes soy que, mire, le voy a decir, allá hay un montón de creyentes en ese Cristo, en ese Jesús, en ese Mesías, en ese Dios de Israel. Vayan, búsquenlo. Entonces, donde muchos van a ceder. Estoy tratando de poner en un contexto cercano lo que la Biblia dice y nos presenta como futuro y cómo se va a dar. Eso va a ser así, muy normal. Por eso les digo, sáquese el cuento de los hermanos Grimm, sáquese la historia de hadas o la película de terror. Esto va a ser algo que vamos a tener que ver cercano. Por eso es la importancia de conocer la verdad, para no caer en eso. Entonces, ¿cuáles son las trampas en que van a caer? Dice la Escritura en el capítulo 24 que estamos, versículos 11 al 13, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será más claro ni el agua. Es el que persevere hasta el fin, no es el que esté esperando y antes del fin se vaya, es el que se mantenga persistiendo. Pero ¿qué pasa? Que muchos, por la enseñanza de estos falsos profetas y falsos maestros, con todas y sus señales, con toda y su cara de piedad, van a creer que ya se efectuó este rapto. Y como dice Mateo capítulo 24, versículos 42, vayamos ahí mismo Mateo 24, versículos 42 hasta el 51, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá ahora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su Señor ha puesto sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Contraste esto con 2 Tesalonicenses 1:8. 2 a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Dice, desde el 7, sí. 2 Tesalonicenses 1:7. Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús
Yeshua, desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto es claro. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con este gran engaño que se va a dar? Que se dio, que se está dando. Que muchos van a decir, el Señor vino. ¿Qué es lo que pasó? Yo soy reo de juicio. Yo estoy experimentando el juicio porque me perdí de la venida, me quedé de la venida. Y es precisamente en el tiempo en que Dios nos dice, soporten este juicio, es la tribulación por la que están pasando para comprobar que son mis hijos. Es aquello que yo dije, no arranquen la cizaña, déjenla que crezca junto con el trigo, porque llegará el día en que se cernirá y se separará el trigo de la cizaña. La gran tribulación es ese zarando, es esa prueba, es ese fuego por el cual se refina el oro verdadero. Allí es donde vamos a ser pulidos y se reconocerá el que es de Dios, el que es del Mesías. ¿Ustedes? Entonces sepa que va a sufrir. Alguien me dijo cuando le hablaba de esto, entonces bienaventurados los que se mueren antes. Y dije, no, bienaventurados los que seamos tenidos por dignos de vivir eso. El pueblo de Israel fue el pueblo de Israel porque sufrió, como hablaba el Roé en la clase anterior, sufrió la tribulación, sufrió el castigo y salió victorioso. Que el Señor nos tenga por dignos de vivirlo, de poner nuestra vida, de vivir por Él y de morir aún por Él, como dijo Rabino Shaul. Que nos tenga por dignos y nos fortalezca para esto. Entonces, lo terrible que va a suceder es que muchos predicadores del evangelio tradicional van a ser entregados por sus mismos fieles. Muchos predicadores van a entregar a sus propios fieles por esa mala enseñanza. ¿Ven dónde termina? ¿Ven la importancia de que... Ahora, sí es importante leer la Biblia, sí es importante estudiarla, sí es importante venir al Beit Shalom, sí es importante prestar atención, sí es importante que cuando estoy aquí guardo el celular y no chateo. Ahí, perdónenme la cuñita, pero sí, eso puede ser trascendental, eso puede llevar a que usted salve a su familia que hoy no conoce de Dios. Y en aquel tiempo, como les dije hace unos días en una enseñanza, en aquel tiempo donde usted, por conocer la verdad, va como dice la escritura, los que estén en la ciudad huyan a los montes, por usted conocer la verdad y prepararse y huir cuando vea que la cosa se está poniendo peluda, entonces usted va a tener, aunque sea una lata de atún para darle a otra persona y ayudarla a que coma y no se muera de hambre por la guerra que va a haber en todo el mundo, y por esa razón se va a ganar unos oídos dispuestos a que usted les predique lo que cree. Eso es importante. Se lamenta usted de toda su familia, los que no conocen al Señor, anímese, el Señor está permitiendo un ambiente propicio para que crean. Así sea por la persecución. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Sabe cuál es la palabra Cristo en griego? Casi todos saben esto. Christos. ¿Cómo se traduce Cristo? Ungido. Porque se levantarán falsos ungidos. ¿Hay o no hay? Lo invito a que si tiene DirecTV ponga el 352. Enlace. Y vean un momentico, Señor, aquí está tu ungido, Señor, aquí está tu siervo. Y ellos mismos, hay uno que dice, muy común, que dice, querido amado y hermano, te habla el apóstol. No voy a hablar mal de nadie, pero ellos mismos, te habla el apóstol, te habla el ungido del Señor, y se presentan a sí mismos. Se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes y señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mucho ojo, que esto, si fuere posible, se ha interpretado como que no va a ser posible, como que Dios no lo permitirá, pero dice si fuere posible. Yo pregunto, ¿ha sido posible? Sí ha sido posible. Fue posible. Nos han engañado. Baruch Hashem, que la escritura preveía esto por medio de Jeremías, y dice, en aquel día los gentiles clamarán y dirán, bendito sea el Eterno porque nos sacó, porque en realidad mentira hemos heredado de nuestros padres. Nosotros los gentiles heredamos un sistema religioso muy bien intencionado, pero en algunas cosas mentiroso. Pero Baruch Hashem que nos sacó de ahí. Sigue diciendo la escritura, la profecía, en aquel día gentiles se agarrarán del tzitzit, de los bordes de las vestiduras de un judío, y dirán, enséñanos la Torá, enséñanos la Biblia, enséñanos la ley, porque sabemos que Dios está con ustedes. Esa es la decisión que usted y yo tomamos. Mentiras heredamos de nuestros padres, renunciamos a eso, pero nos hemos prendido de los tzitzit, el más maravilloso judío que ha habido sobre la tierra. Yeshua es su nombre. Denle un aplauso a Yeshua.
Y la escritura dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas. Engañarán si fueran los posibles a los escogidos. Pero ¿sabe qué sigue diciendo? Alguien que lea, alguien que lo diga. Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrá señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué sigue diciendo ahí? Esa no es Reina Valera, ¿verdad? Ya os lo he dicho antes. La versión que leyó Aura María dice, por lo tanto, repito. Y quiero que analicemos con detenimiento esa frase. Yo lo he dicho antes. O, por lo tanto, repito. Repito. ¿Y cuándo, si buscamos de ahí para atrás en la escritura, Yeshua dijo eso? Porque tradicionalmente hemos interpretado que, yo ya se los dije antes, les estoy recordando, por esta razón repito. Pero usted no encuentra que antes Yeshua haya hablado al respecto. Entonces, ¿cómo hemos de interpretar eso? ¿Sabe qué dice el texto griego? Literalmente, la traducción sería, miren, yo les estoy prediciendo esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Yeshua? Una, porque los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y Él les da un montón de señales. Una señal es, yo les he dicho esto antes, yo se los estoy prediciendo. ¿Qué está diciendo Yeshua? Una señal de los días, de que los días de mi venida en realidad están cerca, es que yo antes les he dicho que se levantarán falsos ungidos, que se levantarán falsos profetas y que ellos van a decir que mi venida es inminente, que puede suceder ya o que puede suceder en 100 años. ¿Cómo la ve? Terrible, ¿no? Él no es una frase trivial. Normalmente uno lee, ya lo dijo antes, y uno busca y no la encuentra, y una de esas palabras que dijo Yeshua por ahí. No es cierto que somos expertos, cuando no entendemos algo, pasamos de largo, algún día lo entenderé. A eso no nos anima el Señor, nos anima a que busquemos. Yo se los estoy diciendo antes, muchachos, cuando vean que esto está pasando, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Jerusalén, corran para los montes. Por eso yo les he dicho y se lo vuelvo a decir, vaya pensando en comprarse una parcela en el campo. Hace unos días le hablaba de esto al grupo bíblico virtual que tengo los jueves, y dice una hermana ahí que es argentina, sí, hermano, yo estoy pensando en comprarme la parcela de al lado. Tranquilo, que ella sabe que yo hablo como ella y le da risa, no me estoy burlando. Y pienso sembrar unas acelgas, como muy vegetariana, y sembrar unas yucas y sembrar un montón de cosas y pasarla ahí. La parcela al lado es en el centro de Buenos Aires. Pero de verdad yo les recomiendo, vayamos pensando en tener una parcelita. Soldado prevenido, ¿cómo es que soldado prevenido vale por 2? Soldado prevenido no muere en guerra, eso es. El Señor nos está diciendo, ¿no quiere morirse de hambre en esos días de persecución? Por lo menos hágase amigo, que tenga por allá una de esas islas lejos donde pueda usted sembrar. No, yo salgo a buscar. Entonces esté dispuesto a poner la cabeza. Yo quiero morir por el Mesías, pero si puedo vivir por el Mesías y no morir, mejor. ¿Sí o no? Pues puedo vivir sin negarle, y para eso tengo que huir. Pero bueno, no vamos a salir del tema. El punto es que dice el maestro, yo se los estoy prediciendo. Una señal es que vendrán aquellos. Mateo 24:26. Así que si os dijeren, ¿quiénes? Los falsos cristos, los falsos ungidos, los muy bien intencionados pastores y teólogos cristianos. Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es curioso, algo interesante aquí. Todos sabemos que las palabras crean imágenes en la mente, como un modo de comunicarnos y traducirle a la otra persona la idea que tengo. Si yo le digo a usted carro, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Un aparato de 4 ruedas con una cabrilla, etc. Cuando aquí dice la escritura, mirad, que si nos dijeren, mirad, está en el desierto, o mirad, está en los aposentos, no lo creamos. Las palabras aquí, desierto y aposento, son muy dicientes. En griego, la palabra desierto es éremos. Éremos. El acento se pone en la primera. Éremos. Y aquí éremos, palabra griega que se tradujo desierto, es un sustantivo usado como un adjetivo. Sustantivo es el sujeto, la persona, el adjetivo es la cualidad, ¿ya? No voy a dar clase de gramática para que más o menos nos ubiquemos.
Aquí eremos es un sustantivo usado como adjetivo, que es descriptivo. O sea, en otras palabras, aquí desierto no nos dice que cuando nos digan que Él va a aparecer en el desierto, sino nos habla del medio ambiente que uno se imagina con la palabra desierto. No al lugar del desierto, sino a qué es el desierto. ¿Y qué es desierto? Desierto es un lugar solitario, ¿verdad? Un lugar donde casi nadie va. Un lugar ahí solo, del cual no se habla. Un lugar oculto de alguna manera. Pero la otra palabra que dice, cuando digan, miren, está en los aposentos, no lo creáis, también es bastante importante. Porque aposentos es tameión. Y nuevamente es un sustantivo usado como adjetivo para descubrir el ambiente al cual se está refiriendo el Mesías. Tranquilos que esto es una formación lingüística muy común en el hebreo. Esto está en griego, pero recuerden que los escritores fueron hebreos. Encontramos hebraísmo en la escritura griega. Un pequeño énfasis. El énfasis hebreo aquí está en la imagen que quiere transmitir. ¿Qué es un aposento? ¿Cómo se usa esta palabra tameión, aposento? Mateo 6, 5 y 6, por ejemplo, dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? Orar, ser vistos orando en público. Ya esa es su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, tameión, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay otro uso que Yeshua hace de la palabra tameión, Lucas 12, 2 al 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Cuál es el uso que la Escritura le da a esa palabra aposento, tameión? Secreto, cubierto, escondido, desconocido, en tinieblas, silencioso. Así que lo que nos está diciendo el Mesías es: cuando ustedes oigan esa enseñanza, miren, está en el desierto, está en el aposento. O sea, su venida es escondida, invisible, secreta, al alcance de la mano, silenciosa, abducidos. No lo creáis, no lo crean, porque como dije ahorita, Él dijo: mirad que yo les he dicho esto antes. La señal que les doy es: vendrá esta enseñanza. Nosotros, eso es lo que pulula, eso es lo que se está predicando. Están viendo todos los catástrofes, todo. Patricia, ¿han visto? Patricia, huracán de más de 350 kilómetros por hora, amenazando a México y todas estas naciones. Lo de la luna roja, que días cuando celebrábamos Sukkot. La política, lo que les hablé de la política militar de Rusia, Estados Unidos y todo eso. El ajusticiamiento, si se le puede decir, que los musulmanes le están dando a los cristianos, etcétera, etcétera. Todo eso nos son dados a nosotros como señales para decir: muchachos, sepan, la venida está cercana, pero aún no es el fin. Son principios de dolores. Pero ¿cómo ha sido tomado por la teología tradicional? ¿Cómo están viendo eso? En cualquier momento el Señor nos rapta, en cualquier momento el Señor nos lleva. El Señor mismo que ellos esperan nos está diciendo: cuando eso oigan, cuando les estén diciendo que viene secretamente, cuando les esté diciendo que está al alcance de la mano, muchachos, no lo crean. Tengan cuidado, porque esa será la gran decepción que va a inundar al mundo creyente en Jesucristo y que va a llevar a muchos a que en ese periodo de tribulación que se acerca y del cual el Roé nos ha estado hablando, se convierta para ellos en el más grande tropiezo para caer y para entregar a muchos. Que no nos sorprenda ese día andando en glotonerías, que nos sorprenda haciendo así como el Señor nos dijo que deberíamos hacer, dándole la ración. Y sabemos cuál es la ración nuestra. Esta es la ración que nosotros los ministros debemos compartir a quienes nos escuchan, a los obreros del Señor. Eso es lo que hacemos, eso es lo que con la ayuda del Eterno seguiremos haciendo. Pero entonces, conocer la verdad sí es importante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero húyale a la verdad, no estudie a conciencia la palabra, no profundice, rehúyale a la enseñanza, sáquele el cuerpo a las reuniones de enseñanza aquí entre semana, etcétera, y verá las consecuencias.
terminará entregándose unos a otros. Y como dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad de enseñar lo que no es, el amor de muchos se enfriará. Muchos verán su amor enfriado, su amor por el Señor. Decir, ¿qué amor le voy a tener al Señor? Si todo el tiempo me predicaron esto y Él se fue y yo no me fui. Él vino, y yo no me fui. Ahora estoy aquí sufriendo el juicio. Se va a enfriar ese amor, se van a entregar unos a otros. Pero nosotros tenemos que rescatar a unos y otros. Conocer la verdad sí es importante. Conocer la verdad verdaderamente nos va a hacer libres. ¿Usted quiere conocer la verdad? Lea la Biblia. Esa es la palabra del Señor. Asista a la congregación. Aquel que me oye por internet, lea la Escritura. Conéctese a esta página o a otra. Busque un maestro de Torá que le enseñe la Escritura, que le enseñe las raíces hebreas, que le enseñe la perspectiva hebrea de lo que Yeshua dice de la Escritura y de este tiempo que nos ha sorprendido en nuestros deleites. Nos ha sorprendido casándonos y dándonos en casamiento. Nos ha sorprendido haciendo planes, pero sus planes están lejos de nosotros, porque como dice la Escritura, lejos están mis pensamientos de los suyos y mis caminos de los suyos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros queremos perseverar en su verdad y la palabra es su verdad. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido misericordioso y te ha placido guiarnos a la justicia, a la verdad, a la santidad de tu palabra, Señor, para que no perdamos nuestra vida, sino para que la usemos por ti y por el rescate de muchos. Nosotros sabemos que en el sufrimiento de un sadik hay redención. Y si nuestra redención fue por el sufrimiento del más grande sadik de todos los sadikim, hoy queremos entender, Señor, saber y vivir de que si somos atribulados y perseguidos, como dice la Escritura, somos perseguidos en todos, mas no desesperados, en apuros, mas no desamparados, derribados y atribulados, pero nunca destruidos. Queremos, en medio de la tribulación, saber que tú eres nuestro pronto auxilio. Queremos ayudar a muchos, queremos alumbrar a muchos con la luz de tu conocimiento. Queremos sacar a muchos de las cárceles, de la ignorancia, de la oscuridad. Ayúdanos a aprender la verdad, ayúdanos a atesorar la verdad, como dice la misma Escritura. Ámala más que al oro, atesórala en tu corazón, no la vendas por nada, cómprala con todo lo que tengas que vender, pero adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, adquiere la verdad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a atesorar esta verdad, a darle el valor que se merece la Escritura, la verdad tuya, y a saber que esa verdad tiene el potencial de preservar nuestra vida, la de nuestros hijos, nietos, descendientes, la de nuestros familiares y amigos más cercanos, y aún los lejanos que tú nos permitirás conocer, porque grande es el día del Señor que se acerca sobre la tierra, día en que salvará a muchos y en que muchos también serán castigados, serán ajusticiados, serán perseguidos, para darle recompensa a todo aquel que persiguió al pueblo del Señor. Yo te pido, Señor, que afirmes y establezcas esta verdad en cada uno de nuestros corazones, para que nos ayudes a vivir por ella y, de ser necesario, a morir por ella, Señor. Yo te doy muchas gracias, mi Dios y mi Rey. Muchas gracias te doy en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria al Señor.